Aquí estamos un viernes más en Caravana de Hormigas con Agustín García Calvo. Hoy para hablar, según recordaréis, de la oposición esa entre quién eres y qué haces. Bueno, hemos empezado un poquitín de retraso, así que simplemente os voy a llamar la atención cómo ese quién eres no se podría contestar nunca si para hacerlo hubiera que atenerse al que haces. Nunca se sabría quién eres si tuviéramos que seguir no sé, la cadena pues prácticamente infinita de acciones que puedes hacer. Para llevarlo un poquito a otro terreno y dar una serie de sugerencias con un tipo de cosas más concretas, quiero recordaros una cosa que me imagino que ocurre en todas las sectas, pero el caso es que yo todos los datos que he ido juntando se refieren sobre todo a partidos comunistas. Suele ocurrir una cosa en ellos que es que, por ejemplo, cuando uno de sus elementos traiciona la confianza que se tenía puesta en él, pero con una traición lo bastante grave como para que merezca expulsión o que provoque que él mismo se tenga que apartar, no se dice, no se le añade a la idea que de él se tenía, a eso que se sabía sobre él, no se le añade el nuevo dato de traidor, sino que a través del dato se cambia totalmente la idea. No es alguien que había sido, por ejemplo, un buen militante, un buen patriota y que ahora es traidor, sino que es un traidor desde siempre, lo que pasa que antes no se habían dado cuenta. O sea, no se admite esa novedad en la persona. Y luego otra cosa que es que también podréis observar en los periódicos, por ejemplo, en los artículos de opinión. Parece que no basta con lo que digan, con la acción que hagan, sino que siempre se apresuran a añadir una coletita explicando quién lo ha escrito. Y de hecho conozco gente que no se lo lee sin antes pasar por eso, saber quién lo ha hecho. Parece que eso les ayudaría a entenderlo. Sería la parte es importante que le faltaría al artículo. Y bueno, ahí lo dejo. Para los que queráis intervenir, tenéis los teléfonos que antes teníamos por costumbre tener para que utilizaseis, que son el 442-7126 y el 711-1099. Lo repito, 442-7126 y 711-1099. Buenos días, Agustín. Buenos días, Javier, buenos días los oyentes. Recuerdan ellos que veníamos a parar a este lugar o perdedero de la oposición entre el ser y el hacer a través de un par de sesiones anteriores en que hablábamos primero de las poblaciones y de la estructura de las poblaciones, y ello nos llevaba a establecer una relación entre el psicoanálisis y la política, volviendo a recordar una vez más esto que por lo visto es tan difícil de entender cuanto más claro es que las masas están compuestas de individuos y que yo, en cuanto ser real, soy idéntico con las masas y por tanto con quienes las manejan, con las instancias superiores del capital y del Estado. Eso ya el otro día nos trajo de la mano a esta cuestión de la que Javier acaba de dar ya algunas sugerencias que nuestros oyentes sin duda podrán aprovechar, y por mi parte voy a añadir algunas más. Es efectivamente lo contrario, cuando bien se mira, el hacer algo, el hacer una cosa, del ser alguien, ser un nombre propio, ser un ser real. Son lo contrario, y esto es lo difícil de descubrir porque efectivamente lo que los medios de formación de masas, los políticos, el comercio, la literatura, la cultura, nos impone constantemente es la creencia de que justamente el hacer se reduce al ser. Esto es una cosa que se puede revelar en todos los terrenos prácticamente. Empecemos por recordarlo, por ejemplo, respecto a las artes plásticas y las otras, la relación entre el cuadro, digamos, y la firma. Asistimos, nuestros oyentes supongo que lo han sentido y hasta lo han
experimentado más o menos de cerca a esta sustitución del cuadro, de la obra, por la firma. En efecto, ya nadie puede presumir de que sabe qué es lo que es la obra. Nadie puede, sobre todo, recordar con verdad los sentimientos y, más rastreramente, las utilidades que una obra, un cuadro, una escultura le ha podido proporcionar, lo mismo en su casa que en la vía pública. Se sospecha, aquí por abajo sospechamos, que esas obras no sirven para nada literalmente. En la medida en que no sirven para nada, en que nadie la aprovecha, nadie le produce ni en su casa ni en la vida pública ni placer ni descubrimiento, en la misma medida la firma se va agrandando hasta recubrir el cuadro entero. Un Picasso quiere decir un trozo de tela o de lo que sea que tiene la firma de Picasso, y para distinguir entre los varios Picassos que todos tienen la firma se llega a eso de que, bueno, hay que medir por metros cuadrados, ¿no? Es un Picasso de 1 metro cuadrado frente a un Picasso de medio metro cuadrado. Esa es la diferencia de valoración. Y como siempre, el atender al dinero es esencial en todos estos fenómenos, precisamente por ser la forma del engaño por excelencia, esta especie de entidad sublime, ideal, que es el dinero. Ella nos debe guiar en todos los análisis de la vida cotidiana y de la vida pública. Así es como en las artes la firma, el ser, quien es, el que lo hace, se come al hacer. El hacer llega a ser simplemente un pretexto para llegar a ser. Esto se revela también, pues, no sé, en la literatura. Un muchacho que, por lo que sea, tiene la ocurrencia de hacer versos o algo que se parezca a versos o a lo que eran versos en otro tiempo, pues a lo que aspira inmediatamente es a ser un poeta, es decir, a figurar en las listas primero de la crítica literaria y después en las de las historias de la literatura, a ser alguien ahí. De manera que la poesía, en la medida en que la produce o produce algo que se parece a la poesía, es también un procedimiento para ser alguien, simplemente. Podemos verlo en la política. Cuando nos paramos en las democracias de los países progresados a preguntarnos cuáles son las diferencias entre un partido y otro, entre un candidato y otro en determinadas elecciones, pues la verdad es que si queremos eso, examinarlo en cuanto a la obra misma, en cuanto a los hechos, nos encontramos con prácticamente nada. Todos dan igual, todos son lo mismo, todos hacen lo mismo. Como el pueblo dice por acá abajo, son los mismos perros con distintos collares. Ahora, el collar consiste justamente en esta sagrada cosa que es la personalidad. Lo que los diferencia unos de otros son justamente los nombres propios y las caras correspondientes que sirven para sostén de esos nombres propios, que son, después de todo, las facciones de las caras de los políticos y otros personajes que los medios de formación de masas ofrecen, son justamente como la escritura, otra forma de escritura del nombre propio. De manera que a la gente se la invita a que, convirtiéndose en masa de individuos, por supuesto, elija no entre una acción y otra acción, no entre una manera de proceder y otra, sino entre fulano y mengano, simplemente entre caras y nombres propios. Y ahí vemos, por tanto, un caso eximio en que también el ser quien sea, se ha comido al hacer enteramente. El hacer, las cosas que los ejecutivos de Dios cuenten que hacen o que van a hacer, son, como en el caso de las artes, un mero pretexto para justificar la diferencia que la cara y el nombre propio realmente representan. Y de la política, como siempre, tenemos que saltar a la vida privada porque no hay tal diferencia. Estamos todos los días cantándolo aquí entre vida pública y vida privada. Las relaciones íntimas son relaciones políticas, todas ellas, etc.
Pues ahí lo mismo, en una relación amorosa, por ejemplo, o en una relación interfamiliar, intrafamiliar, entre padres e hijos y cosas por el estilo, vemos constantemente como el hacer viene a convertirse en nada, en un mero pretexto para llegar a conocer al otro, para llegar a saber quién es. Esto mismo que Javier ha recordado respecto a la calificación de traidor con poder retroactivo, que él ha observado en la historia de movimientos y partidos políticos, esto mismo se da en la familia, esto mismo se da entre amantes. En realidad, lo que importa no es lo que me haces ni lo que me das, sino que eso que me haces o que me das, un beso, un regalo, sea un signo lo más fidedigno posible que me revele al final quién eres de verdad. Es decir, si eras desde el principio un verdadero amante, aquel con el que yo soñaba, o si desde el principio eras también aquí un traidor, alguien que llevaba la traición en lo más hondo de las entrañas. Por eso ya el otro día decíamos que el conocer, lo mismo que está en contra del amor, está en contra de la acción política. El conocer a la persona, el llegar a saber quién se es justamente el procedimiento mortal para acabar con las posibilidades de hacer algo, de que suceda algo. ¿Se entiende? Algo que no esté hecho ya, que no esté previsto y por tanto hecho. Esta es la diferencia con la que querría rematar un poco esta introducción para que después nuestros oyentes nos digan sus experiencias sobre ser y hacer, con la intromisión de ese elemento del saber. Hay que distinguir entre hacer cosas no previstas, es decir, la acción que hemos llamado tantas veces negativa, la acción de lo desconocido, la acción que acaso puede ser hacer algo que no está hecho, y la acción que consiste simplemente en hacer una y otra vez lo que ya está hecho. Porque esta segunda, la acción de hacer lo que ya está hecho, que es el tipo de acción a la que constantemente se dedican políticos, artistas, literatos y padres y amantes en sus relaciones privadas, esta es justamente la acción que, no valiendo en sí para nada, porque ¿para qué sirve hacer otra vez lo que ya está hecho? No valiendo en sí para nada, por ello mismo sirve para descubrir quién es la persona, para ratificar su personalidad, para hacerle ser quien es y para que los demás sepan de una vez quién es o quién era o quién será para toda la eternidad. Es esta acción de hacer lo que ya está hecho que consiste en que, por ejemplo, pues voy a la oficina todos los días y hago todos los días las mismas inutilidades. Esa acción me define. Es esa acción que consiste en que me he hecho novio tuyo y todos los días he quedado en irte a buscar a una determinada hora de tal forma que si no voy, pues estoy cometiendo un pecado de omisión, que es el único pecado casi que puedo ya permitirme cometer contigo. Y entonces gracias a eso, pues a medida que voy cumpliendo y que voy haciendo una vez lo que ya está hecho, gracias a eso pues seré cada vez más quien se espera que sea. O sea, cada vez se me conocerá más y mi personalidad con respecto a ti quedará fijada de la manera más perfecta. Esa es la acción de los políticos, no hay que decirlo. Eso es lo que hacen los políticos, que hacen la política, que hacen los políticos. Es decir, un hacer lo que ya está hecho, cuidándose mucho, eso se les nota en cualquier gesto de miedo a una desviación, cuidándose mucho de que a lo mejor se les pueda ocurrir hacer algo que no esté previsto, que no esté en el programa. No, haciendo siempre lo que ya está hecho, haciendo que los medios de difusión anuncien una y otra vez como una novedad la repetición de lo mismo, a lo que asistimos todos los días, y de esa manera, en efecto, se ratificará la personalidad de ese señor, que como no hace nada, pues consistirá simplemente en su cara y en su nombre propio. Es decir, eso a lo que decíamos, a que las poblaciones quedan reducidas a elegir entre caras, entre nombres propios. Claro, como aquí estamos sospechando todos los días que a lo mejor este sistema no es tan perfecto como él se cree, pues sospechamos que a lo mejor cabe hacer cosas que no estén hechas previamente, que no estén previstas. Y estas cosas
que pudieran producirse, no voy a decir hacerlas uno, sino más modestamente producirse, hacerse. Estas cosas estarían, supongo que ahora ya se va viendo con bastante claridad, justamente en contra de la personalidad. El hacer algo que no esté previsto a mí me deshace, literalmente. Volviendo a recorrer otra vez todos los mismos terrenos. En el amor, si sucede que hay una ocurrencia que viene de verdad de abajo, algo que altera el orden previsto de una relación, algo que es por tanto un descubrimiento y a lo mejor un placer, puesto que lo uno va con lo otro, eso a mí me deshace, me descoyunta, me desarticula, me hace perder la figura, necesariamente. En el amor se pierde uno, cuando el amor no consiste en esa sustitución que hemos descrito antes, que es el hacer lo que ya está hecho una y otra vez. Igualmente en la política, una ocurrencia, algo que se saliera de la línea del hacer lo que ya está hecho, sería algo que acabaría inmediatamente con la efigie, con la cara del político. Ese evidentemente empezaría a quedar desdibujado, las masas perderían su fe en él, puede que al corazón de la gente del pueblo le diera una alegría el suceso, pero en todo caso las masas y los individuos perderían la fe en él, que también empezará a descoyuntarse por el mismo hecho de haber hecho o intentado hacer algo que no estaba hecho ya antes. Y bueno, por seguir poniendo ejemplos de revoluciones posibles, lo mismo podría decirse también de la poesía, de la música, de las artes, es decir, cualquier cosa que fuera un descubrimiento, cualquier simple canción que se pusiera a cantar, a decir algo que no estuviera ya previamente dicho, algo que no fuera la repetición de la idiotez de los individuos, de las masas, eso evidentemente acabaría con el poeta, con el creador, porque cualquiera sabe, nuestros oyentes lo sienten por lo menos, que cuando una canción o cualquier otra creación acierta es que viene de abajo, viene de lo pueblo, es decir, de lo que no soy yo, y por tanto, al pasar a través de mí, no solo no contribuye a la constitución de mi personalidad, sino que la pone en juego, la pone en peligro constantemente. No sé si ya a nuestros oyentes a estas alturas se les habrán ocurrido con todas sugerencias. Algo se les habrá ocurrido. Tenemos dos llamadas y vamos a dar paso a la primera de ellas. Hola. Hola, soy Manuel. Sí. Llamo de Madrid. Estaba pensando yo en una experiencia que tuve en un sindicato. Me metí hace poco, yo trabajo de enfermera en un hospital y bueno, debido al puteo del Insalud me decidí a actuar. Me metí en un sindicato el sindicato comunista, y me di cuenta en un año que decía ser un sindicato muy progresista y luego actuaba de puertas adentro con listas cerradas, con una jerarquía imposible de mover, con gente que lleva liberada 10 años y no quiere bajarse de la burra. Es decir, el decir que son muy progresistas y después yo no sé por dónde tuve que dejarlo, vamos, debido a la vergüenza propia de que era aquello. Entonces, no sé, yo quería preguntarle a Agustín, frente al desencanto del juego de las caretas, que se podía hacer. De acuerdo. Muy bien, vamos de todas formas a oír a nuestro otro oyente y seguiremos. Sí, pues adelante. Hola. Hola. Sí. Sí, mire usted, voy a ponerle dos temas. Mire usted, ha estado hablando sobre la firma. Yo creo que, ¿no cree usted que esto es injusto? La firma, sobre todo, mire, en la pintura. Porque estamos viendo exposiciones de gente famosa de la canción, del toreo o de orquestas, que exponen cuadros y los venden por grandes capitales. Sin embargo, pues hay pintores por ahí escondidos humildemente que pintan muy bien, y esa gente, porque no tiene firma, porque no tiene esa fama que tienen esos grandes artistas de la canción y del toreo y de todo esto, no puede vivir, se puede decir, de su arte. Sin embargo, esa gente, porque no pintan nada, o sea, en la pintura, me refiero yo, pues están vendiendo los cuadros fabulosamente, que en realidad ellos, pues a lo mejor ese dinero
dinero no les hace falta, y sin embargo, a esos verdaderos pintores se están muriendo, casi se puede decir, de hambre. Quería también exponerle sobre esto que ha expuesto usted de la traición. Bueno, la traición es según se mide, ¿no? Porque la traición es según cuando conviene. Porque ahí tenemos en Cuba lo que ha sucedido con este señor de la droga. Y ahí se ha dicho que los grandes poderes de Cuba, los mandamases, sabían ya desde hace tiempo que eso estaba ocurriendo. Pero por lo que fuera, eso no lo habían sacado a relucir. Lo han sacado a relucir cuando les ha convenido. Igual como ha pasado en China. En China la traición están matando a esa gente porque dicen que son traidores al régimen. Y esos traidores, ya usted, querían imponer la libertad y la democracia. Y los están tratando como traidores. Por eso le digo que aquí pues es un lío, no sabe uno lo que es traición. Porque hay veces también que en la democracia le dicen a un pueblo que va a ser demócrata y libre, cuando a veces ese pueblo, con la democracia y esa libertad que le imponen, está más oprimido y más exprimido todavía. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Sí, no sé si tenemos más voces o podemos seguir. No, de momento no. Muy bien, vamos a aprovechar entonces alguna de estas sugerencias bastante apasionadas y lúcidas que nuestros dos oyentes nos han traído aquí. Respecto al desencanto de esta brava enfermera con los sindicatos al cabo de un año, es un término prudencial para darse cuenta de lo que es un sindicato. Yo confío en que cualquier bien nacido de entre la gente del pueblo no tarda más de ese tiempo en darse cuenta. Los que tardan más en darse cuenta de ello es que ya han abandonado al pueblo y se han aferrado a la idea, que es lo único que puede permitir esas constancias sobrehumanas de fidelidad a lo que se demuestra como inútil y como contrario a lo que prometía. Hay que reconocer esto: lo que pasa con los individuos pasa con las organizaciones de individuos, como los sindicatos y como los partidos en general. Es decir, si un individuo, en cuanto ente real, está condenado a no poder hacer más que lo que sirve a su ser y por tanto lo que sirve al ser general, por tanto hacer lo que ya está hecho, a las instituciones como los sindicatos les pasa lo mismo. Ya más de una vez hemos sugerido aquí no ninguna solución. ¿Qué se puede hacer?, nos decía nuestra oyente, una vez habiendo sufrido este desencanto de los organismos que permitían ser luchadores. No una solución, pero sí alguna sugerencia. Este desencanto mismo es ya en sí una acción. El haber abandonado la fe, el perder la fe en las cosas en que se nos impone creer, es ya una acción. Esto hay que reconocerlo, y es un tipo de acción negativa, por tanto creativa, de la que se puede esperar con cierta confianza que dé sus frutos sin más programas ni proyectos. Sin embargo, se trata de contraponer a los procedimientos de los partidos, los sindicatos y demás, que consisten en agrupar individuos, en conseguir una solidaridad, como suele decir muchas veces todavía la gente de izquierda. Se trata de contraponer a eso la posibilidad de compañía, no entre individuos, que esos nunca se pueden acompañar, cada uno es solo por esencia, sino entre esas partes infieles al ser que en cada uno puede haber, esas partes traidoras a mi propio ser, que no constituyen mi ser real, que lo desconstituyen más bien, y que son en unos y otras comunes, y en ellas, en esa especie de comunidad que no puede dar lugar nunca a agrupaciones bien constituidas, ni a solidaridades firmes, ni a nombres, ni a rótulos, ni a banderas. En esa especie de comunidad es donde se puede encontrar algo que de verdad se contraponga a las pretensiones de las asociaciones bien organizadas de individuos, que esas, desde luego, se sabe de antemano, o por lo menos no se debe tardar más de un año en saberlo, que están destinadas a hacer lo que ya está hecho, de las que nada se puede esperar para la negación, para la creación, para la lucha. Nuestro segundo oyente ratificaba de una manera vehemente la contraposición entre
Cualquiera que tiene un nombre y cuyos cuadros se venden fabulosamente, o sus obras se venden fabulosamente, en realidad su nombre es el que se está vendiendo. Esta es la forma de la prostitución sublime o abstracta, de la venta del nombre propio, con el hecho de muchas otras gentes que están haciendo cosas, que a lo mejor las hacen bien y que se mueren de hambre. Esta es la situación natural. Hay algunos que desde pequeños aprenden el camino del éxito, y el camino del éxito consiste naturalmente en que la creación sea falsa, en que la creación no sea más que hacer lo que ya está hecho, que no puede hacer nada que asuste al sistema, que lo desconcierte, lo cual a mí mismo también, en cuanto ente real, me desconcertaría. No, sino hacer de alguna manera lo que está mandado, pero eso sí, personalmente, imprimiéndole mi nota personal, mi nota expresiva, porque así es como el sistema pretende la armonía, como se está seguro que lo que es expresión, lo que sale del individuo, va a ser siempre reaccionario, porque el individuo es reaccionario por esencia. Conviene muy bien que las producciones que consisten en hacer lo que ya está hecho sean personales, expresivas. Se puede confiar que todo lo que salga de mí en cuanto ente real será algo ya consabido, ya hecho, que no va a aportar ningún peligro de ninguna especie para el sistema. Lo último que nuestro oyente último decía es interesante y hasta gracioso, los dos sentidos de la traición. Una vez que la institución de la traición que aquí hemos sacado es ya una institución, resulta que traición puede tener los dos sentidos más contrapuestos. Traición se dice normalmente respecto a aquel que no es fiel a sí mismo, es decir, a la promesa que había hecho de sí, al encuadramiento al que había prestado su nombre propio. Hace traición a esa prostitución del nombre de la que hemos venido hablando, esa prostitución de la personalidad. Claro, siempre cabe el otro sentido. Hay una traición respecto a esa traición, y entonces esta se puede mirar justamente del lado del revés. Es una cuestión moral, que por tanto es también política, porque no hay diferencia entre el uno y lo otro. El poder, Dios, los magistrados, los dirigentes, los líderes y los padres de familia y los individuos, naturalmente llamarán traición con condena, con una implicación de condena, a esa especie de infidelidad a la propia constitución de uno. Habrá otras instancias por acá abajo, que no serán instancias ni nada, esas cosas que hemos llamado populares y subconscientes, en las que por el contrario esa traición se reciba en el sentido justamente contrario. Traicionarse uno mismo, no ser fiel a sí mismo, dejarse arrebatar por algo que no viene de uno sino de más abajo, sería, como antes sugeríamos, la única forma posible de la creación, de la negación que es creación, del hacer algo que fuera hacer, y no un hacer simplemente al servicio del ser. Pero no sé si tenemos más. Sí, tenemos una llamada más. Vamos con ella. Hola. Hola, ¿sí me oyes bien? Sí. Sí. Bueno, estoy un poco nerviosa porque eso de escucharse por radio es un poco difícil. Bueno, mira, quería deciros que, bueno, que habéis hablado de un poco del yo con respecto al otro, ¿no? O sea, que tanto haces, tanto vales. Y yo quería apuntar otro aspecto de ese hacer y ese ser, ¿no? Y es el que la relación del yo consigo mismo, que llega un momento en que se contamina esa valoración de uno que procede de los demás y genera muchas veces un sentimiento de autofrustración. Bueno, me explico un poco, estoy un poco nerviosa. Sí, no. En el sentido de que, por ejemplo, uno pretende hacer una serie de cosas, por ejemplo, pretende ser escritor o pretende ser un buen carpintero, y en sus primeros intentos o lo que considera últimos intentos ve que no funciona a ese nivel, llega un momento en el que él se autoestima mal, o sea, ahí viene la valoración, o sea, que se niega toda la valoración de sí mismo porque ha resultado mal su proyecto. Así me entiendes, que
uno fracasa en una tarea, fracasa como todo él en sí mismo, sin contar otra serie de valoraciones de uno mismo, ¿no? Sí. A nivel emocional, a nivel espiritual, ¿no? Y bueno, creo que es un poco culpa de ese concepto que se tiene socialmente, ¿no? De que tú tienes que valorarte por lo que haces y el resultado que tengas, ¿no? Bueno, no sé si me has entendido, Agustín. Yo creo que hemos recogido bastante bien en qué sentido van tus sugerencias. De todas formas, si ahora ves que no acertamos mucho, pues puedes volver a llamar. Bien, pero es un chico listo y creo que sí. Gracias. Oye, una última pregunta. Sí. Agustín, ¿tú sigues haciendo alguna tertulia? Estoy un poco desconectada de toda esa historia. No, las tertulias en cafés esas las abandonamos hace tiempo. En realidad, desde entonces, desde que dejamos las del Manuela, que fueron las últimas, sí, estamos simplemente pensando en alguna forma de sustitución, en alguna otra forma de institución provisional. Pero por ahora no ha aparecido, por ahora no tenemos más que cositas como esta radio, que tienen también su cosa de tertulia, se parecen un poco después de todo. Sí, creo que tenemos otra llamada, ¿la pasamos? Bueno, vamos a ir otra, sí. Pues venga, adelante. ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? ¿Hola? Pues no se oye, así que mejor... Sí, vamos a esperar y vamos... atendiendo un poco las sugerencias de nuestra última oyente, que ponía de relieve esa contraposición y al mismo tiempo al fin confusión entre la imposición del ser desde fuera, del ser uno quien es, y el que uno llegue a creérselo y por tanto a quedar obligado a mantener también esa forma de fidelidad a sí mismo. Sí, así es, por eso es por lo que la contraposición entre dentro y fuera del individuo es tan vana, y es tan vana la contraposición entre actitud política y rebelde y actitud privada. Sí, uno está obligado a aprender por el juicio de los demás y a aprenderlo lo más rápidamente posible quién es. Y una vez que lo ha aprendido, él queda obligado a ratificar con sus obras, con sus actitudes, esa idea de sí mismo que le han impuesto pero que es ya suya. Es como el sello primero y por excelencia, que es el propio nombre propio. Es evidente que no es uno el que se inventa su nombre propio. Se lo inventan los papás, se lo inventa la familia, se lo inventan los prójimos, se lo inventan los curas, los jueces, que son los que le imponen este marchamo, le imponen su nombre propio. Pero, ¿quién? A medida que va entrando, como decía la Iglesia, en uso de razón, es capaz de rebelarse contra ese sello, de no aceptarlo. Por el contrario, si los demás le llaman a uno fulano, pues uno tiene que llamarse fulano. Uno se llama fulano y aquello se va convirtiendo de lo que era imposición exterior en una esencia interior, la esencia que está representada en el nombre propio. Así que no es extraño que con respecto al hacer suceda lo mismo. Uno empieza a lo mejor por hacer alguna cosilla, demostrar alguna habilidad. Entonces enseguida la mamá, el papá, los familiares le dicen: uy, mira qué rico que sabe hacer esto y lo otro. Eso parece una cosa muy inocente, pero en realidad es uno de los casos en los que ya el papá o la mamá o quien sea no está en realidad atendiendo a las cosas que el niño hace. Está atendiendo al niño, está deseando que el niño dé muestras por medio de sus habilidades de quién es en realidad. Esta es el acecho constante, el acecho a la persona, al ser que los prójimos ejercen sobre cada uno. Mira qué cosas hace, qué rico es, quiere decir, ahora vamos descubriendo quién es en el fondo. Es decir, vamos tratando de dar un contenido, un fundamento a ese sello del nombre propio. Entonces así suceden las cosas. Uno llegará a convencerse por su cuenta de que él también está destinado a ser eso que al parecer le da a los papás tanta satisfacción. Y cuando le pregunten qué vas a ser niño, pues si no es muy reacio y muy rebelde,
pues no tardará mucho en poder responder. Es decir, pues voy a hacer esto y lo otro, porque ha visto que eso da un cierto contento a los familiares y por tanto, pues de ahí deduce que debe darle también contento a él y qué es lo que se debe hacer, y entonces, bueno, eso le pondrá en el camino de dedicarse a hacer las cosas que ya están hechas, y si las cosas le van bien en este mundo, llegar a ser hasta un alto ejecutivo de Dios, porque ese es justamente el camino. Sin embargo, no querría pasar esta observación sin hacer notar también que esto no quiere decir que uno niegue que unos sean más hábiles que otros para ciertas cosas. En el primer año y medio de vida, por lo menos, de tal forma se constituyen, sin que sepamos bien por qué timbres y por qué hilos, las facultades, incluso las facultades que parecen muy primitivas, como las musicales y rítmicas, como las plásticas, como tantas otras, que no se puede menos de reconocer que después de ese año y medio de preparación hay grandes diferencias entre habilidades. A lo que uno se niega es a deducir de esas habilidades una especie de esencia eterna, que es lo que desde siempre la Iglesia desea, y desea todo el mundo respecto a cada uno, que se sepa quién es. Hay simplemente una diferencia de habilidades, y además hay que decir que estas habilidades, pues en unos casos, con la costumbre, con la práctica amorosa y continuada, se desarrollan en efecto y pueden llegar a hacer que alguien pues fabrique los cuencos de madera casi infaliblemente una y otra vez, mucho mejor que cualquier otro que a lo mejor no tenía esas habilidades ni las ha cultivado. Esta es la diferencia que quería advertir. Es por tanto una negación de aquella contraposición que está hasta en el refranero o en las sentencias sobre si el poeta nace o se hace. Esta es la cosa. Se trata de deducir que efectivamente de la presencia de habilidades notables se implica una personalidad determinada. El poeta nace. El poeta ni nace ni nada, no nace nadie. Esto es lo que hay que recordar, no nace nadie, nacer no nace nadie. Es una cosa que se hace, y que se hace pues en lo esencial antes de aprender a hablar, y en lo menos esencial pues con toda esa práctica amorosa y esa costumbre de la que hemos estado hablando, pero que esto no se confunda nunca con la esencia, con el ser, que es lo contrario del hacer. No sé si tenemos más oyentes. Tenemos una llamada, yo creo que ya sería la última por la hora que es, así que vamos con ella. Hola. Hola. Sí. Os oigo muy mal porque os llamo desde lejos, me imagino. Ah. Me llamo José Luis, os llamo desde Almería. Ah, pues ahí te oímos muy bien aquí. Bien, me alegro. No sé si hacer dos objeciones o dos comentarios. En principio que para conocerse o para conocer a la gente, normalmente utilizamos el lenguaje convencional, cotidiano, ¿no? El lenguaje de la palabra. Pero hay otro tipo de lenguaje que nos es más desconocido, otro tipo de lenguajes que desconocemos más, y que, como desconocemos, creo que les tenemos bastante miedo, ¿no? Y nos dicen otras cosas de la gente, ¿no? Lenguaje gestual, no sé. Esas cosas que decimos, pues intuyo que esta persona es de tal forma o de tal otra, ¿no? Y yo creo que por desconocidos los evitamos, ¿no? Y otra cosa es que, a pesar de saber que el ser diferente, digamos, el hacer cosas diferentes, supone cierta disidencia, ¿no? ¿Por qué uno se empeña en ser disidente? Y en fin, nada más. Bueno, muy bien, muchas gracias. Sí, pues efectivamente son estas sugerencias muy interesantes, incluso demasiado para las horas que son, pero vamos a aprovecharlas en lo que nos queda. El procedimiento para conocer, para practicar esa actividad mortal, funesta, de conocer a uno, de saber quién es. El procedimiento esencial no es propiamente el lenguaje, es esa parte del lenguaje que es bastante externa respecto al lenguaje, que es el uso de los nombres propios. Es el que he presentado como sello esencial. Y justamente los nombres propios pertenecen a una esfera que no es propiamente la de la lengua común. Es cierto que nombres de profesión, nombres de relaciones familiares,
pueden a su vez convertirse en instrumentos para la determinación y por tanto para el ser. Es carpintero, es ejecutivo, es enfermera, es hijo de fulano, aunque aquí ya hay que meter el nombre propio, es esposa de Mengano, con la misma anotación. Nuestro oyente quiere contraponer a estos usos verbales los gestos. Entre los gestos hay que distinguir gestos donde incluyo todo, muecas, faciales, desviaciones y aumento de disminución del brillo de los ojos, juegos con los dedos, de las manos, movimientos de los pies mientras está hablando, etc. Hay que distinguir entre muchos que están ya configurados y que por tanto son exactamente igual que el lenguaje, son señas que pueden servir para prometer, por ejemplo, para decir sí o no, y funcionan igual que las propias palabras sí o no, y otros que no están configurados, de los que nuestro oyente sin duda es de los que decía que nos revelan algo que no es lo mismo que las palabras decían. Bueno, este es un ejemplo de ese estar al acecho, de a ver si descubro por fin quién eres, al que antes nos hemos estado refiriendo. Muchos gestos, movimientos, brillos de ojos, de dedos, de pies, que a lo mejor no decían nada, en virtud de este acecho que practicamos sobre cada uno de los prójimos, estamos pretendiendo que digan algo, es decir, los estamos convirtiendo también en una expresión lingüística del orden de los nombres propios. Estamos queriendo que aquello que a lo mejor pues era un beso, era una mirada amorosa, era una mirada indignada, pero que no decía nada preciso, sea una declaración de amor, una declaración de odio, cualquier cosa, una promesa. Bueno, contra esto es contra lo que hemos estado hablando, contra esta especie de acecho constante sobre la verdadera personalidad de cada uno, de cuya condición mortal creo que ya hemos hablado bastante. Únicamente querría que no se confundiera esto con la posibilidad de descubrimiento de la mentira. Uno puede y está todos los días sintiendo y descubriendo la falsedad de una voz. Alguien que pone, aunque no quiera, la voz de decir algo que ya estaba dicho y que se le ha convencido de que conviene para su propio sustento que se repita una y otra vez. Uno descubre la falsedad en las manifestaciones lingüísticas y gestuales y en todas. Uno descubre la mentira. Pero que esto, como en otros muchos terrenos, nos sirva para deducir que desde el momento en que uno es capaz de descubrir lo falso de una voz, de un tono de voz, o de unos gestos, o de unas actitudes, por ello implica que esa falsedad se declara frente a una verdad de la persona. Una y otra vez tenemos que repetir que la mentira se puede declarar y descubrir sin que ello implique para nada que se tenga una verdad por debajo. Lo que se tiene primariamente no es más que mentiras, y estas mentiras se pueden denunciar también en el caso de los gestos personales sin que ello implique que se tenga una verdad, si no estaríamos perdidos, todo absolutamente estaría ya hecho de antemano. Como parece que no queremos que todo esté hecho de antemano, parece que eso nos suena a tumba y a muerte inevitablemente. Eso es lo que se puede dar como razón a la última cuestión de nuestro oyente, de a qué viene o de dónde viene eso de ser disidente. Simplemente una no conformidad con que todo esté hecho, una no conformidad con que todo esté dicho y enterrado. Bueno, pues con esto nos despedimos ya. Hasta el próximo viernes, si no hay novedad. Y nada, que hasta entonces saludos a todos y a ver si